¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Hoy vamos a concluir con Proverbios capítulo 18. Hoy veremos la tercera y última parte, que va desde el versículo 19 al versículo 24. Y ya antes de ir a estos últimos versículos de este proverbio, vamos a pedir la intervención de nuestro Señor en este día. Te invito a orar. Señor, nos presentamos delante de su presencia, agradecidos, Señor, por cada una de las cosas que usted nos permite disfrutar a diario. Gracias, Señor, por ese amor tan grande manifestado en la persona de su Hijo, que vino a redimir a todo aquel que Él ya había determinado que así fuese. Gracias le damos en esta hora, mi Señor. Pedimos que el bendito Espíritu Santo de Dios nos ayude en este día. Principalmente, Señor, ayúdame a compartir tu palabra y también a todos los que oirán y verán posteriormente esta reflexión. Te doy muchas gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Comenzamos entonces con el versículo número 19 de Proverbios capítulo 18. Tercera y última parte. Dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Vamos a ver tres palabras acá. En primer lugar, nos habla de un hermano ofendido. Ofendido, un hermano que ha sido insultado, que ha sido tratado mal, que ha sido menospreciado. Lógicamente, este hermano ofendido, él se siente mal por esta situación. Dice que es más tenaz, y tenaz tiene que ver con algo que se pega a una cosa o se prende de algo y que es muy dificultoso de separar. Es decir, cuando se ofende a un hermano para que él vuelva a estar en la normalidad, es muy difícil. Eso está diciendo acá. Y alcázar tiene que ver con fortaleza, porque dice que ahí que las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, las peleas, porque es así, que pueden haber, o los disgustos que pueden haber entre hermanos, ¿qué hacen? Levantan fortaleza. Y dice acá que es muy difícil que éstas se abran o vuelvan a restaurar la comunión. Ahora, podemos decir que lo que nos está diciendo acá el libro de Proverbios, Salomón, nos llama a poner la atención en el trato que tenemos entre hermanos, ¿ya? Entonces, el hermano ofendido, por supuesto que puede perdonar, porque Dios nos manda a perdonar, pero volver a recuperar la confianza es muy difícil. Te puede perdonar, porque hemos dicho que el perdón no es un sentimiento, sino que uno perdona obedeciendo al mandato de Dios que nos manda a perdonar. Pero recuperar la confianza de un hermano ofendido, eso es muy difícil. Mira lo que dice este mismo pasaje de la Biblia Kadosh. En el versículo 19 dice: es más difícil ganar a un hermano ofendido que a una ciudad fortificada. Sus peleas son como barrotes de fortaleza. Entonces, una vez más, reitero, aquí Salomón nos dice: cuidado con el trato entre hermanos. Eviten pelear, eviten disgustarse, eviten. ¿Por qué? Porque para después volver a recuperar esa confianza es muy difícil, porque cada uno se va a cerrar en su lugar. Y dice aquí, lo lleva a comparar de tal forma que dice que las peleas son como barrotes de fortaleza. Entonces, el énfasis está en realizar nuestros mayores esfuerzos para no ofender a nuestros hermanos, para tener una buena relación entre hermanos, en lo posible. La misma Escritura nos dice: en cuanto dependa de vosotros, traten de estar en paz. Y cuando hablo de ofender, me refiero a no causarle un daño, una herida, en sus emociones principalmente. Y ahí podemos hablar del trato que empleamos muchas veces con ellos.
¿Y esto qué nos va a llevar, como dijimos? A romper su confianza, a hacer sentirte que este hermano se sienta defraudado. Y como dije, no porque la Escritura te diga que debes perdonar, debemos ocupar ese mandato del Señor para ofender a nuestros hermanos. Recordemos que tenemos una parte carnal que se duele, tenemos una parte natural donde están nuestras emociones, que lógicamente se ve afectada por estas situaciones. El mismo Señor Jesucristo en Juan 13, versículos 34 al 35, nos llama y nos motiva que debemos amarnos entre hermanos. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que somos sus discípulos. Mira lo que dice ahí este pasaje, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si realmente nos consideramos discípulos del Señor, debemos evitar estas situaciones. No podemos decir que lógicamente van a venir situaciones que van a afectar o que van a causar alguna situación, una opinión en contra, pero esto no nos debe llevar a un maltrato entre hermanos. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:22 dice: al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y aquí Pedro va aún más allá y dice: no sean fingidos en el amor que le expresan a sus hermanos. No le digan que todo está bien si no está bien. No lo adulen. Díganle lo que hay en su corazón, lo que realmente está dentro de nosotros. Por eso dice acá, debemos amarnos con amor sincero. Y aquí es entendible que un impío pueda ofender. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo así: pero en cambio, la hermandad debe amarse con el amor de Dios, porque ni siquiera el amor que tenemos nos pertenece, sino que somos administradores de ese amor que Dios puso en nosotros. Mira lo que dice 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En primer lugar, aquí se nos está llamando a hacer un buen uso del amor que Dios nos pone en nosotros, porque dice que el amor le pertenece a Él y de ese amor Él nos da a nosotros. Entonces, ese amor que Dios puso en nosotros, debemos realizar un buen uso. Somos administradores de ese amor. Y ese amor, amado, que Dios ha puesto en nosotros, justamente nos está hablando aquí del trato entre la hermandad. Ahora, y como mismo leíamos ahí, además esto es evidencia de que somos salvos y tenemos relación con Dios. Mira qué importante. Ahí dice, 1 de Juan 4:7, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, una vez hubo otra cosa. Uno nos decía que cuando nosotros amamos y mostramos expresión de amor, en primer lugar damos a conocer que somos discípulos. Y acá nos está diciendo que cuando nosotros amamos o nos amamos en la hermandad, dice que eso es evidencia de que somos salvos y que tenemos relación con el Señor. Continuemos, versículo 20. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahora, cuando habla del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, aquí yo lo relaciono con una frontera. Cuando tienes una frontera abierta o permeable, pasa de todo. En cambio, cuando cierras la frontera de tu boca, estás seleccionando lo que sale de ella. Por eso dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se nos dice entonces que lo que sale de nuestra boca es de lo que nos alimentamos. En Mateo 15:11, el Señor Jesús, hablando a la gente, le dice lo siguiente: lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos
y las malas palabras que dicen. ¿Te das cuenta qué importante? Qué importante, amado. Nuestros labios son la última frontera que tiene la palabra antes de salir. Esto es importante. Puedes tenerla ahí, está a punto de salir, pero si tú cierras esa frontera, impide que estos insultos, que estas malas palabras, ¿cierto?, nos hagan impuros delante del Señor. Porque dice que no es la comida la que nos hace impuros, sino es lo que sale de nuestros labios. Entonces, como dijimos, nuestra boca es la última barrera que tenemos antes que digamos algo incorrecto. ¿Por qué? Porque de eso que sale de nuestra boca se sacia nuestro vientre. Y esto quiere decir que vamos a estar satisfechos con lo que sale de nuestra boca. O sea, mientras más te acostumbras a usar palabras que no convienen, palabras incorrectas, palabras que para el Señor nos hacen impuros, ¿qué estás haciendo? Vas a disfrutar más de estas palabras y vas a pronunciarlas más frecuentemente y después hasta probablemente te produzcan algo jocoso. Pero esto no debe ser así. Versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Lo leo nuevamente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Bueno, este versículo algunos lo usan para la confesión positiva. Pero en realidad creo que hablar de que lo que tú dices eso va a pasar, no, yo eso lo considero fuera de contexto. Creo que este versículo lógicamente está relacionado con los versículos anteriores. Desde el versículo 19, ¿cierto?, aquí hasta el 21, justamente no está hablando de lo que hablamos. No habla del trato de los hermanos, de lo que nos alimentamos. Aquí no está hablando de las palabras, ¿cierto?, las palabras que decimos. Entonces, ¿qué nos llama a esto principalmente? Como dijimos, en primer lugar nos decía, no debemos ofender a nuestros hermanos. En primer lugar. Después vimos que de lo que hablamos comemos. Y aquí lo que estamos hablando en este momento es realizar un buen empleo de las palabras que salen de nuestra boca, ¿ya? Y cuando dice ahí en el fondo, cuando está diciendo que en el poder de la lengua, ¿cierto?, está la vida y la muerte, esto no está hablando de que las palabras que nosotros decimos pueden producir algo dentro de la hermandad. Si estamos hablando acá de hermandad, Efesios 4:29 dice lo siguiente: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Y aquí me enfocaría en lo que dice acá, que en la lengua está el poder de la vida o la muerte. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras podemos animar a unos o podemos desanimar a otros. Con nuestras palabras podemos motivar a uno o desmotivar a otro. Con nuestras palabras podemos dirigir, orientar o hasta corregir a alguien, pero siempre, siempre con la intención de animarlo. Esa es la idea, no de condenarlo, no de frustrarlo, no de abusar de la situación que esa persona está pasando. Cuando usamos las palabras correctas, podemos traer vida a una persona. Podemos traer vida a una relación. Y esto tiene que ver justamente a lo que se refiere este versículo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras que salen de mi boca, las palabras que tú usas, pueden traer vida o pueden traer muerte a una persona, pero en esta área, ¿cierto? No, como dice, hay un dicho, no hacer de leña del árbol caído. Si una persona a la vez que está pasando en una situación complicada, no tienes que caer y ir más sobre esa persona y hundirla más, no. Por el contrario, con tus palabras y la ayuda, por supuesto, del Señor, tienes que levantar a esa persona. Entonces, en el fondo, las palabras de ánimo, de apoyo, de aceptación que pronunciamos traerán vida a esa persona que está pasando por un momento difícil. En cambio, si solo empleamos palabras de desprecio, de menoscabo, falta de aceptación, esto inevitablemente va a traer una muerte emocional. Entonces, qué importante es usar palabras adecuadas, palabras que motiven y no palabras condenatorias. Versículo 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En primer lugar, el término haya o la palabra haya tiene que ver con dar con una persona que se busca o sin buscarla. No necesariamente tú vas a andar buscando esposa,
sino que dice el que haya tiene que ver con alguien que se busca o sin buscarla. Entonces, encontrar una esposa sin buscarla es que directamente proviene del Señor. Este haya de hallar o algo a alguien sin haberse propuesto a hacerlo. En este mismo versículo, en la Biblia Kadosh dice, aquel que encuentra una buena esposa, encuentra gran bien. Él ha recibido el favor de Yahvé. Aquel que desecha una buena esposa, desecha algo bueno. Y el que mantiene una adúltera es necio y perverso. Y aquí no está haciendo una separación inmediatamente. No está diciendo el que haya una buena esposa. ¿Ya? En la versión que leímos Reina Valera no dice buena esposa, dice esposa. Aquí en la Kadosh dice una buena esposa. ¿Por qué? Porque aquí justamente yo emplearía el término o la palabra haya. Porque dijimos que haya es algo que tú puedes andar buscando, pero también este haya tiene que ver con encontrar algo que tú no buscabas. Entonces aquí hay personas que a veces se ciegan en una situación y dicen, ese es para mí, esa mujer es para mí, ese hombre es para mí. Y ven que se levantan un sinnúmero de cosas contra él, pero siguen adelante. Por eso acá lo aclara. El que haya buena esposa, podríamos hablar también del que haya buen esposo, ¿cierto? En el fondo está recibiendo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona contó con la ayuda, con la dirección de Dios. Esa persona escuchó la dirección de Dios y no solamente se cerró en una idea. Entonces, esta versión que habla de una buena esposa, ¿cierto? Nos está diciendo que ese es el favor del Señor. ¿Por qué? Porque actúa por la voz de Dios. No como la esposa que habla en Proverbios, capítulo 27, versículos 15 y 16, dice así. Una esposa que busca pleito es tan molesta como una gotera continua en día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Veámoslo tanto para hombre y mujer, esposo y esposa. Mira lo que dice, una esposa que busca pleito, o sea, ¿qué está diciendo? Que esta esposa o este esposo, ¿cierto? No fue voluntad del Señor en el fondo. Eso está diciendo acá. Dice, es como una gotera continua en día de lluvia. Esa que nunca para, ¿cierto? Gotea, gotea. Y dice, y poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o sostener algo con las manos llenas de grasa. No vas a poder con este tipo de personas, tanto hombre como mujer, ¿cierto? No vas a poder poner fin a los pleitos, a las peleas. Por eso dice que es como tratar de sostener algo con las manos de grasa. ¿Qué pasa con esto? Se te resbala. Entonces, por eso es tan importante esto, ver la voluntad, aceptar la voluntad de Dios en las relaciones. A veces nos chocamos con algo y seguimos insistiendo y dice, no, va a cambiar. Pero yo creo que es el momento donde deberíamos preguntarnos realmente, ¿será esta persona la que usted, Señor, tiene para mi vida? Por eso hace la diferencia, como lo vimos en Kadosh, una buena esposa o llámalo también un buen esposo. Entonces, debemos estar, ¿cierto?, atentos a esto, lo que nos está diciendo el Señor. Entonces el que encuentra una buena esposa, un buen esposo, es el que ha recibido el favor de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pusiste tu situación delante del Señor. Le dijiste, Señor, realmente este es el hombre o la mujer que tú tienes para mi vida. Lo que pasa es que muchas veces se busca esposo o esposa sin consultar a Dios primero. Versículo 23. Dice así, el pobre habla con ruego, mas el rico responde dureza. Y pobre, ¿cierto?, el necesitado, el que sufre carencia, así lo vamos a ver acá. Y dice, el pobre habla con ruego. ¿Por qué? Porque este habla de acuerdo a su condición, de acuerdo a su condición de pobre, de falto de carencia, o el que sufre carencia, o el necesitado, se ve a sí mismo. Y ya habla con ruegos, con súplica, habla con humildad. ¿Por qué? Porque se siente inferior de acuerdo a su condición. Y tenemos un caso puntual. Recordemos el caso de Ruth, recogiendo espigas en el campo de Booz. Cuando se dirige a en Ruth 2:7 dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues
y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Recordemos que Ruth había perdido a su esposo, había dejado su nación, estaba provista hasta de alimento. Entonces vemos acá que Ruth ruega para que la dejen recoger lo que desechado, lo que quedaba en el campo. Y la misma palabra nos dice que lo que caía no tenían que tomarlo porque eso era para los pobres. Entonces, de acuerdo a su condición, por eso vemos acá que dice que el pobre habla con ruego. ¿Por qué? Porque ve su condición y de acuerdo a su condición, como él se ve, como él se siente, ruega y suplica. En cambio ahí decía, más el rico responde con dureza. El hombre rico se relaciona a un hombre altivo, a un hombre duro. Entonces, de acuerdo a este versículo, el hombre rico se presenta como alguien egoísta, que mira sobre el hombro. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Porque así como el pobre rogaba de acuerdo a la condición que tenía, decía, yo soy una persona pobre, carente de muchas cosas, entonces pido o ruego. En cambio el rico, basado en lo que posee, es un hombre altivo. Por eso responde con dureza, se siente superior a los demás por lo que posee. Y versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y aquí yo diría que se nos llama a ser selectivo con los amigos, porque los muchos amigos no son sinceros, pero el verdadero amigo siempre estará cerca de ti. Además se nos llama a retribuir esa amistad. Por eso dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Si yo tengo amigo, ¿cierto? Tengo que demostrarme amigo con él. Y dice, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces dijimos que en primer lugar hay que ser selectivo con quienes consideramos nuestros enemigos, amigos. Y también se nos llama a retribuir de la misma forma. En la Nueva Traducción Viviente dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Ese es un verdadero amigo. Entonces, ¿qué nos habla aquí con respecto a la amistad? La amistad nos habla de apoyarnos en tiempos difíciles. Ser amigo nos habla de reciprocidad. Esto consiste en ayuda mutua. Trabajar juntos siempre traerá mejores resultados. Y también el ser amigo nos llama a estar ligados o unidos en un objetivo común. La Biblia es muy importante con respecto a esta situación y nos llama a elegir bien a nuestros amigos y nos advierte de las consecuencias de tener malas amistades. Por ejemplo, en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. O sea, tienes que buscar una persona sabia. ¿Y quién es esa persona sabia? Una persona que se guía por lo que nos dice la palabra, por las enseñanzas del Señor. Ese es el sabio. Dice, más el que se junta con necio, ¿cierto? Será quebrantado. Una vez más digo, debes seleccionar tus amistades. No es llegar y llamar a todos amigos. A veces a todos llamamos amigos. No, es que tengo un amigo por acá, que tengo un amigo por allá. Y ese amigo, amado, muchas veces no tiene puntos en común contigo. Un verdadero amigo debe tener puntos en común contigo. Y esto, amado, el Salmo 119:63 nos aclara cuál debería ser el requisito principal para que tú debas elegir un buen amigo. Mira lo que dice ahí la Biblia Kadosh, dice, soy amigo de todos los que te temen, de aquellos que observan tus mandamientos. O sea, si tú que vas a buscar un amigo, primero pregúntale si ese hombre le teme al Señor y si sigue la palabra del Señor. Si ese hombre no le teme a Dios y no sigue la palabra del Señor, no puede ser tu amigo. No lo puedes considerar en una relación de amistad. ¿Qué común puedes tener con él? Entonces, requisito principal nos dice, si ese hombre le teme a Dios, ¿cierto? Y observa o trata de cumplir la palabra del Señor, llámalo tu amigo. Pero si no, no es tu amigo. Y resumiendo, para terminar, para concluir ya con este capítulo número 18 del libro de Proverbios,
Vamos a ver algunos puntos acá. En primer lugar, se nos llama a cuidar nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Ojo, porque dice que las disputas o las peleas que puedan venir son tan fuertes que después va a costar mucho recuperar la confianza en esa persona. Y dijimos, te puede perdonar, podemos perdonar, pero volver a confiar es muy complicado. Punto número 2. Se nos llama a cuidar se nos llama a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Recordemos que dijimos que nuestros labios son nuestra última frontera. También vimos ahí que las palabras de ánimo, de apoyo, de aceptación o las palabras que pronunciamos pueden traer vida a una persona que está pasando por un momento difícil o pueden hundir más a una persona que está pasando por un momento difícil. Por eso decíamos que el poder de la lengua está la vida y la muerte. O le das vida a una persona por las palabras que emplea o en el fondo lo destruyes. También vimos otro punto, que dentro del plan perfecto de Dios está el matrimonio. Dios, ¿cierto? Dentro de la voluntad de Dios está el matrimonio. Y decía, aquel que encuentra una buena esposa encuentra gran bien. Él ha recibido el favor de Dios. ¿Ya? Entonces, si has elegido por tu propio camino y después le dices, Señor, mira a la esposa, si no te salió buena, quiere decir que Dios no te la dio. Si a la mujer, el hombre no le salió bueno, quiere decir que Dios no te lo dio. ¿Por qué? Porque es un favor de Dios que tú puedas tener un compañero a tu lado. También vimos que el hombre, de acuerdo a la condición que se ve, actúa. Por eso dijimos que la persona pobre suplica, ruega, porque dice, en el fondo me veo, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, él se relaciona con los demás. Lo mismo dijimos del hombre rico, que él en base a las posesiones que él tiene es un hombre altivo y soberbio. Trata o habla sobre el hombre, humilla a los demás. Y como último, vimos que aquí se nos llama a ser selectivos con nuestros amigos. Porque los muchos amigos no son sinceros. Y uno de los requisitos que vimos fundamentales para tener amigos o considerar una persona amigo en tu vida debe ser una persona que teme a Dios y que se rige por su palabra. Así que terminando ya Proverbios 18, permíteme en esta mañana hacer un llamado. En primer lugar, a todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Hoy es la oportunidad. ¿Qué mejor amigo podemos tener que el Señor? Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ese es un término para ser amigo del Señor. Así que tú que estás ahí, si el Espíritu Santo en esta mañana ha tocado tu corazón y a través de esta palabra, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en este día me acerco a usted, reconociendo mi condición, que soy pecador. Y también reconozco que no hay otro medio por el cual yo pueda ser perdonado, sino a través de usted. Le pido perdón por todos mis pecados y en esta hora le confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy en este día o posteriormente realizarán esta oración, en la cual pasan a convertirse, Señor, en sus amigos. Pido que el bendito Espíritu Santo de Dios pueda tocarlos y ayudarles. Ayúdelos, Señor, en este nuevo camino que comienzan a caminar y que usted sea el guía, su dirección y que la obra del Espíritu se manifieste en sus vidas de una forma poderosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a la iglesia decirle, aquí tenemos varios consejos que nos pueden ayudar a tener una vida mejor. ¿Ya? Ojo, amado, ojo acá. Se nos llama a cuidar nuestra relación con nuestros hermanos. Ojo, importantísimo esto. Debemos tener buena comunión con nuestros hermanos. Se nos llama a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Apoyar a nuestros hermanos cuando están pasando momentos difíciles. Animarlos, no desmotivarlos. Por el contrario, no a ir y como esos que le dijeron al Señor Jesús, ¿quién pecó?
este o sus padres para que haya nacido así. No, amado. Debemos apoyar. También dentro del plan perfecto de Dios dijimos que estaba el matrimonio. Así que en esta mañana quiero decirte, para concluir, seamos selectivos con los amigos. Seamos selectivos. Los verdaderos amigos son los que temen a Dios y que guardan su palabra. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en este día. Gracias por su palabra que está a nuestra disposición y podemos ir a ella cada vez que la necesitamos. Cada vez, Señor, que necesitamos ese apoyo, esa dirección, está ahí para nosotros. Te pido en este día, Señor, que puedas obrar en nuestras vidas, en todos los consejos que recibimos, Señor. Y también, Padre, sobre todas las cosas, que puedas levantar un vínculo de amor, Señor, entre hermanos. Quita toda rivalidad, quita toda situación contraria que quiera robar, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en este día por todas esas divisiones que se puedan causar a niveles ministeriales, dentro de las mismas iglesias, Señor, rivalidades que se puedan producir, porque fuimos muy aconsejados acá, Señor, que cuando hay una ofensa es muy difícil volver a recuperar esa comunión con nuestros hermanos. Permítenos, Señor, caminar en amor. Permítenos, Señor, ser guiados por usted. Permítenos, Señor, muchas veces renunciar a nuestras situaciones, Padre, y para poder servir a otros, Señor. Ayúdanos en este día, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Oh.